Hola, buenos días. Sí, grabamos mucho. No voy a repetir eso. A nivel de lote. ¿Sí? Entonces, son actividades que uno dice, mira, cambiar los moldes, hacer el control de calidad. Entonces, aumentan cada vez que yo hago un nuevo lote. Por eso se ven las actividades como si fuesen un escalón. ¿Sí? Entonces, en el extremo, si nos vamos a la definición, son 100% fijas. Si queremos suavizar el concepto, es el concepto de costo escalonado. Lo que pasa es que tu rango relevante es más corto. Profe, no entiendo por qué el de lote sería 100% fijo, si igual depende de la producción que yo esté realizando. O sea, tal vez no es unitario, pero igual depende de cuántos lotes voy a realizar. Eso, de los lotes, pues no de la cantidad producida. Es que la definición fue que el costo variable o el costo al revés. El costo fijo no varía con la Estaba cantidad viendo casi producida. nave con sus publicaciones. Mm. Cierra el micrófono. Chucha. O sea, es como que es fijo con respecto, o sea, Es que la como que definición de tiene fijo es que relación es con lo unitario. eso. Ah, Porque ya. piensen que esto es meter al horno, ¿sí? Después nosotros, después de la prueba uno, vamos a hacer los ejercicios de ABC, vamos a decir, mira, tenemos una pizzería y la pizzería pone el horno. Bueno, si yo le pongo una unidad, 2 unidades, 5 unidades, 10 unidades, el mismo costo del horno. Si yo me cambio, o sea, si yo voy al siguiente lote, porque por ejemplo el horno aguanta solamente 10 pizzas, claro, si hago 20 necesito más costos de horno, perfecto, eso cambia. O el avión que decíamos en la clase anterior, si se suben 10 pasajeros, 50 pasajeros, 100 pasajeros, la mayor parte de los costos son los mismos, con excepción de la comida, decíamos. Y podríamos ver ciertos detalles, pero en grandes términos, solo la comida era una actividad a nivel de unidad, que mientras más pasajeros se subieran, más comida debía tener. Pero si uno pensara, claro, es que si yo tengo que llevar a 5.000 pasajeros, necesito más aviones. Bueno, es que lo que pasa aquí es que tu lote, este pedacito de aquí, es más chico, ¿se entiende? Es más corto acá. El rango relevante es más corto. ¿Se entiende? Entonces tú dices, mira, yo tengo un camión nomás. El camión puede cargar tanto, pero tú puedes hacer unas tandas de producción gigante. Bueno, entonces ese transporte sería una actividad a nivel de lote. De hecho, típicamente el transporte de materiales es una actividad a nivel de lote. En el fondo uno dice, mira, yo necesito más materiales porque mientras más produzco, perfecto. Pero transportar los materiales desde la bodega, lo cual toma tiempo, no es una actividad a nivel de unidad, porque tú no fabricas una unidad y traes más productos de la bodega, sino que tú traes una cantidad grande de productos y cuando ya se te está por agotar, vas de nuevo a la bodega y los traes. Entonces traes por tandas o por lotes. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Y entonces después uno podría decir, mira, en otro rango, y esto no depende de los valores, es que a mí aquí me va a quedar muy apretado, lo voy a hacer más. Podría ser que tú dices, ya, pues si yo vendo entre 0 y 1.000 unidades, voy a hacer el mismo producto siempre, no hay problema. Pero si yo vendo entre 1.000 y 2.000 unidades, voy a hacer otro producto. Y después voy a diseñar otro producto y así sucesivamente. Entonces, cuando las empresas empiezan a crecer harto en ventas o en producción, van a tener que generar nuevos diseños de producto. Entonces vamos a decir que estos de acá van a hacer actividades a nivel de producto. Entonces aplica la Profe, misma lógica, pues es 100% fija estas actividades, pero eventualmente tienen un rango relevante que es algo más amplio, porque tú dices, mira, yo diseñé el prototipo de tal producto, y da lo mismo si yo fabriqué 10, 100 o 1.000 unidades, y da lo mismo si lo hice en 5 lotes, en 10 lotes o en 50 lotes, el diseño del prototipo es el mismo. Pero cuando introduzco un segundo producto, necesito otro prototipo. Perdón, alguien iba a preguntar algo. sí, yo. Esta segunda parte, como de lo que estamos viendo, es como mucho más conceptual, ¿o no? ¿O va a tener igual unas aplicaciones como cuando vimos O sea, variable y absorbente?
Sí tiene aplicaciones, o sea, ahora nosotros nos vamos a ir a la parte de costeo real y costeo normal, de elección de la tasa, pero primero tengo que entender cómo podría moverse, digámoslo así. Ah, ya. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Sí? Entonces, eso, voy a guardar esto. Eso podrían ser los 4 niveles que nosotros decíamos en la clase pasada y que ustedes volvieron a leer para el control. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Que entiendo los 4 niveles, pero no entiendo la aplicación en el gráfico. En el gráfico. Bueno. ¿Qué cosa no entiendes del gráfico? Catherine. ¿Qué cosa no entiendes del gráfico? Por ejemplo, que dice actividades a nivel de 100% unidad variables. Ujú. Ah, perdón. Yo debí escribir mejor. Debí haber puesto actividades a nivel de unidad son 100% costos variables. O sea, si produzco 0 unidades, tengo 0 unidades, 0 costos acá abajo. Si yo produzco más unidades, aumentan linealmente. Entonces la actividad a nivel de unidad, que podría ser, por ejemplo, los materiales indirectos o la mano de obra indirecta, podría ser 100% un costo variable. ¿Entiendes? Yeah. En el otro extremo tenemos las actividades de soporte a las instalaciones, que por ejemplo nosotros dijimos en la clase anterior, podría ser el costo de los guardias. Entonces nosotros decíamos, mira, si dicto 5 secciones, 10 secciones, 30 secciones, el costo de los guardias es lo mismo. Si dicto 5 carreras, 8 carreras, 20 carreras, da lo mismo. Y del tamaño que sean las secciones o el número de estudiantes que aceptemos es distinto. ¿Sí? O sea, es el mismo costo e indiferente. ¿Sí? Entonces ahí podría ser 100% fijo. Pero por ejemplo, ojo, podría ser que los guardias no fuesen una actividad de soporte a las instalaciones si esto fuera un concierto. En un concierto tengo una normativa legal que cada cierta cantidad de personas debo contratar un guardia de seguridad. Entonces es muy probable que eso fuera una actividad a nivel de lote, y el lote es lo que te dice la ley, pues cada 100 personas tienes que contratar un guardia. Una cosa así. ¿Entiendes? Entonces, como que ahí tu lote va a ser, y pueden ser actividades a lotes que tienen tamaños distintos. Tú dices, mira, yo puedo producir 100, después limpio todos los moldes y vuelvo a producir 100, pero yo no puedo hacer control de calidad de 100. Junto 1000 y ahí hago el control de calidad. Bueno, entonces el lote para control de calidad tiene un tamaño distinto que el lote para limpieza de moldes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ahora es más claro el gráfico? Sí. Ya. Alonso, tú ibas a preguntar algo. Sí, profe, no me queda muy claro como la diferencia entre la actividad a nivel de lote y la actividad a nivel de producto. Producto es una actividad de diseño o de ingeniería, fundamentalmente. Entonces, es prototipaje, promoción. A veces tú haces la inauguración una vez, no la hago siempre. Entonces, cada vez que tengo un nuevo producto, hago el lanzamiento. ¿Entiendes? Imagínense el lanzamiento del iPhone ya. Toda la plata que me gasto en ese lanzamiento del iPhone, ojo, esto también podría llevarse a que los gastos se clasifiquen en esto, ¿sí? Pero si eso fuera en costo, lo hago una vez el lanzamiento del iPhone. No lo lanzo 10 veces. Entonces después, cuánto iPhone fabrique y en qué tamaño sean las tandas de los iPhone es irrelevante. Una vez hice el lanzamiento. ¿Sí? Ah, ya. Eso es un Perfecto, nivel de profe. producto. Entonces, si vamos a la definición, todas las que pusimos que eran actividades del tipo escalonadas, que sería las de producto y las de lote, son en realidad costos fijos, ¿sí? La única variable es a nivel de unidad, ¿sí? Entonces, fíjense que si uno agrupara esto, hay bases obvias, ¿sí? Que nosotros decíamos, mira, uno podría tener ciertas bases de asignación y poníamos la encuesta en la clase anterior. Decíamos, mira, aquí quizás lo relevante es que las actividades que son a nivel de unidad, ¿cuál debería ser la base de asignación de esos CIF?
Si las actividades son a nivel de unidad, ¿cuál debería ser la base de asignación de esas cifras? Por un punto premio. ¿De producto? De ¿Los nuevo, materiales no. o no? Repite El por- costeo fijo, ¿o no? No, ¿Eso de causa y efecto? ¿No? no. Mira. Si yo Pero tengo ¿cuál era la una cantidad, voy a repetir la pregunta, yo tengo una cantidad amplia de actividades y esas actividades o esos costos se generan a nivel de unidad. Todos esos costos los debería asignar sobre qué cosa. Miren, os voy a poner la votación para que se hagan una idea de Profe, la... Ajá. ¿podría ser al nivel de hora? No. de Bueno, ¿Qué velocidad? Estas son las típicas bases que uno utiliza. Ahí puse las 5. No voten, si esa pregunta nosotros ya la hicimos en la clase anterior, pero esas son como las más típicas. Nosotros cuando hagamos el unidades? ejercicio de la próxima clase, la próxima semana, podría ser que hayan un par más, pero esas son como las más típicas. Quizás falta la hora máquina y suena razonable. ¿Se entiende? Pero unidades producidas. Eso es, un punto premio. Si se Pero mueven hay a una nivel de... Bueno, un punto Pero, cada uno, no peleen. Uno de... para cada una. Entonces, a nivel de unidad, porque lo que causa el costo de las actividades a nivel de unidad son las unidades. ¿Se entiende? Entonces, chao con esto. Entonces, las actividades a nivel de lote, tu mejor base de asignación sería el número de lotes. Tus actividades a nivel de producto, tu mejor base de asignación sería el número de tipos de productos que se generan, no las unidades de cada producto. ¿Se entiende? Y entonces las actividades a nivel de planta o soporte a las instalaciones llega a un extremo, porque tú dices en el fondo ¿qué los causa? No sé, por la capacidad instalada nomás, que eso era lo que discutimos harto la semana anterior respecto a los fijos. La existencia de la fábrica genera que haya depreciación o arriendo y listo. Entonces esas no podrían asignarse o rastrearse de una forma muy exacta. No tengo que buscar causalidad, que causa o que genera el costo. No, en realidad es bien difícil. Bueno, entonces hagámosla con la más fácil. Entonces, si es la más fácil, cantidad producida. Porque fíjense que si yo escojo cualquier otra, por ejemplo, lotes, si yo agrupo mi actividad o mi cifra a nivel de lotes y yo tengo 3 productos, A, B y C, tengo que ver cuántos productos o cuántos lotes, perdón, se hicieron para el producto A, cuántos para B y cuántos para C. Y luego voy a decir, listo, entonces a C le corresponden 10 millones, a B le corresponden 5 y le corresponden 2 millones al producto A. Y luego de eso, que lo asigné a cada línea de productos, entonces debo llevarlo a cada unidad. Entonces después lo voy a dividir por la cantidad de unidades. Bueno, ese es doble trabajo. Pues primero lo asigno a la línea de productos y después lo asigno a cada unidad fabricada. En ese sentido, soporte a las instalaciones podría ser simplemente que lo divido por la cantidad producida, porque eso es o muy preciso o muy impreciso, pero no tenemos ninguna forma de mejorarlo. ¿Se entiende? En otros casos hay algunas empresas que dicen, ni siquiera voy a asignarlo. Si no lo asigno entonces a ningún producto, lo estoy tratando como un costo del periodo, porque dicen, pero si ya está el arriendo, no depende ni del A, ni del B, ni del C, ni de los lotes, ni de la cantidad producida, ya está. Bueno, cuando no se asignan esos costos y son tratados como un costo del periodo, la empresa está funcionando bajo la lógica de costeo variable. ¿Sí? Entonces, perdón, Ignacio. Sí, es que me hace sentido si fuera por costeo absorbente en el caso del costeo variable. ¿Cómo podría haber el costeo a nivel de unidad? En el caso de los CIF. O sea que no hace ninguna diferencia, porque el costeo variable solamente te decir, bueno, las actividades que sean variables van a ser dentro del producto. Entonces todo lo que sea soporte, instalaciones, soporte a las instalaciones, perdón, lote o nivel de producto van a ir a parar al estado de resultado y todo el resto van a ir a parar al producto. Ya, gracias. Entonces, si uno quiere mejorar la precisión, es lo que ustedes leían para hoy día. Hacer un costeo basado en actividades, que en realidad no pensamos que la cantidad producida sea lo que genera el mayor costo, sino que lo hace la
actividad que lo genera. ¿Sí? Con eso en detalle nos metemos en la semana subsiguiente. ¿Sí? Entonces pongámosle números. Digamos esto, tenemos una empresa de cortinas que fabricó 600 unidades de 3 productos, que utilizaron 200 horas máquina, 400 horas mod, y usó los siguientes recursos en la operación durante el mes de febrero del año 2016. Entonces, sus recursos fueron depreciación de maquinaria productiva, el arriendo de las oficinas corporativas, el sueldo del gerente de producción, el sueldo del personal administrativo, la mano de obra indirecta no calificada, los materiales indirectos menores, el bodegaje de productos terminados, el transporte y la distribución de los productos y los servicios básicos de la fábrica. La alta gerencia está manejando como posibles bases de asignación las horas mod, las unidades producidas, las horas máquinas y los kilowatts utilizados. ¿Qué base de asignación descartaría inmediatamente y por qué? Entonces, fíjense, voy a recapitular. Tenemos La de los todos estos kilowatts, ítems de costo y queremos ocupar esta. ¿Por qué los kilowatts? Voy rayando porque encima no la podemos medir con precisión, era lo que hablábamos al principio de año, podemos estar muchas horas como conectados como a la red, ¿ya? pero para sacar un promedio sería como a final de mes, Ah, sería ya, bien entonces, exacto. para obtener el dato, pues digamos que no la tengo en tiempo real. Entonces, yo sé que estoy gastando kilowatts, pero no tengo idea cuántos kilowatts. Entonces, no te da una información rápida, que eso ya va a ser uno de los atributos que nosotros vamos a decir para que haya una buena base de asignación. Entonces, descarto eso. En cambio, si yo digo, mira, las horas mod las voy conociendo en tiempo real, mientras van fabricando, sé cuántas horas trabajaron. Las unidades producidas también, y las horas máquinas también. Entonces, al menos estas tres tienen el atributo que las conozco en tiempo real. ¿Sí? Entonces ahí ya ese atributo esencialmente se refiere a que llega oportunamente la información. Piensen que todo este curso es tener información para que los gerentes tomen mejores decisiones. Bueno, yo necesito que la información llegue rápido, pues no que llegue 6 meses después cuando la empresa esté quebrada. ¿Sí? Entonces, Profe, ajá. puede ser también porque el kilowatts no se puede ver como cuántos kilowatts gasté por producir un producto, en cambio es más fácil ver como la mano de obra que se utilizó para cada uno, o que es poco rastreable, o O no sea, es influye. difícil de ver. Claro, esa va a ser otra razón, la relación costo-beneficio. Es muy costoso obtener esa información y te da pocos beneficios. Ok. Entonces, y vamos a ir nosotros a otros dos parámetros, pero primero digamos, tendría que borrar esto. Digamos esto, clasifiquemos los recursos. La depreciación de la maquinaria productiva, ¿qué tipo de va a ser costo o gasto? Gasto. ¿Costo o gasto? Costo Costo, listo. ¿Directo o indirecto? indirecto. Indirecto, siempre. ¿Sí? Nunca es directo del producto, claro, si es de la fábrica podría ser. El arriendo de las oficinas corporativas, costo Gasto. o gasto, gasto. Listo. El sueldo del gerente de producción, Costo. Gasto. costo. El único sueldo de gerencia que es costo es el de gerente de producción. Sueldo del personal administrativo, Gasto. gasto. Mano de obra indirecta, Costo indirecto. costo indirecto. Listo. Entonces vamos a tener 200 de CIF, 700 van a ser 900, 1,500,000. Tenemos entonces 2,400,000. Después vamos a tener, voy a la siguiente página. Tenemos aquí, materiales indirectos, costo o gasto. Indirecto. Costo. Indirecto. Listo. Bodegaje de productos terminados, Gasto. gasto. ¿Por qué? Porque no lo necesito para producir. Perfecto. Esa es la mejor definición. Transporte y distribución de productos.
Gasto. 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 ¿Y servicios básicos de fábrica? Costo. Costo. Porque ocurre en la fábrica. Entonces teníamos 2,4 millones, 2,5 millones, 3 millones. ¿Sí? Y tenemos entonces horas mod, unidades producidas y horas máquina. ¿Sí? Y Profe, entonces, disculpe, ajá, Ricardo. lo de bodaje de productos terminados, ¿por qué no podría ser un costo indirecto? Si es que yo necesito tener un stock o inventario para poder saber cuánto puedo producir. Para vender, ¿no? Si fuera el bodegaje, por ejemplo, de las materias primas, ese sí es un costo. Ya, justo lo estaba viendo así, ya entendí. Eso, si es de las materias primas es un costo, pero digamos que esto es lineamientos generales, porque, no sé, alguien podría decir, en Estados Unidos, tributariamente a los supermercados se les deja incluir dentro del costo del producto el costo de almacenamiento, pero es tributariamente, no es gerencialmente que es este curso. ¿Se entiende? Y aparte una sola industria. Entonces, para efectos generales, si tú terminaste el producto, podrías vender a granel, que fue lo que explicábamos como hace 3 semanas. Si tú vendes a granel, no necesito tener ninguna bodega. Saco los tomates y los vendo y chao. Súper, gracias. Entonces tenemos 3 millones en CIF y hay que irlo por las 200 horas máquina o las 400 horas mod o las 600 unidades. ¿Sí? Entonces tendríamos esto. Sumamos todo, eran los 3 millones que decíamos recién y tenemos 3 millones partido por 600 cortinas, te da 5.000 de pesos de CIF por cada cortina, o por cada hora mod te va a dar 7.500 pesos de CIF por cada hora mod, y al final, si ocupo las horas máquinas, va a ser 15.000 pesos de CIF por cada hora máquina. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que pedíamos. Entonces ahora viene la gran pregunta, ¿cuál de esas tres es la mejor base de asignación? ¿Por qué no lo podríamos sumar por unidad? ¿La mod? Perdón, Ricardo, ¿cómo sería eso? Es que mi intuición, y por eso no lo entendí tanto, Ujú, es que si yo tengo un zip y lo voy dividiendo según las horas, las cortinas en un periodo, ujú, yo voy a saber que ese zip es por unidad o por hora. ya. Entonces podríamos asignarlo todo. No, sí, voy a asignar los 3 millones. Lo que pasa es que, por ejemplo, voy a volver a rayar. Si yo tuviera A, B y C en 3 productos, digo con base en la cantidad, son 3 millones. Entonces digamos que este le asigno, no sé, 1.300.000, a este le voy a asignar 700.000 y a este le voy a asignar 1 millón. Pero si yo lo hago con base en las horas mod, entonces quizá a este le asigno 2 millones, a este le asigno 200.000 y a este le asigno 800. ¿Entiendes? Porque uno cree que son todos, o sea, que asignaría los mismos 3 millones en el total. Es cierto, si los costos no se van a perder. Lo que pasa es que quizás es mucho más preciso decir que 2 millones fue lo que consumió A porque le dedico más tiempo. En el fondo, si la empresa tiene un producto que es todo lo que veíamos hasta la semana pasada, es fácil, pues ahí no es el problema. Pero la realidad no es así. Entonces, si tú tienes varios productos, a algunos productos les dedico más o menos tiempo. Y entonces, en ese sentido, deberían llevarse más o menos costos. Si yo lo hago basado en la cantidad, podría ser inexacto. ¿Se entiende? Es fácil de hacer, pero podría ser inexacto. ¿Se entiende? Y si hago la hora en máquina es lo mismo. Igual va a ser 3 millones distribuidos, pero distribuidos de una forma totalmente distinta. O sea, entonces por hora. No sé, pues ahí, ¿cuál sería la mejor base de asignación y por qué? Mod, Mod, ¿por qué? porque si no se estaría subestimando o sobreestimando. Pero ¿y por qué no pasaría eso con la hora en máquina? Profe, Ajá. Es más Pero inexacto. sí, Muchas menos horas máquina. Entonces lo que más nos podría limitar serían las 400 horas del mod, o sea, en una producción, ¿no? No, porque podría contratar a más trabajadores, pues. ¿y por qué no puede ser por las cortinas? Porque en el fondo se estaría viendo según las unidades producidas, que es lo que dijo antes, ¿o no? Bueno, pero es que si yo digo ya y todas las cortinas son iguales, de hecho al final de las láminas
Yo creo que para la siguiente clase ya vamos a ver todo, o sea, ya, pues a ver, pongamos todo aquí, pero así cada cortina consumió distintas horas y distintas máquinas y fabriqué distintos, son de distinta complejidad, cada una me genera una rentabilidad distinta. Entonces tú decir, bueno, yo hago autos, pero no todos los autos me generan la misma rentabilidad. O tú tienes un restaurante, listo, pues tengo todos los productos distintos, asignémosle los mismos cifras a cada producto, ¿no? Porque vendo un plato de 15 lucas y otro plato de 5 lucas. Es probable que yo le dedique tiempos distintos a cada uno y por lo tanto se debe llevar ciertos CIF distintos también. ¿Verdad? Max. Porque ahí no dependería de la actividad generadora que se utilizaría más al final, ¿o no? Ya, hacia allá voy. No queremos todavía estratificarlo en actividades, aquí queremos mantenerlo acotado. Fíjense que aquí tenemos 5 ítems que generan los 5 millones, ¿sí? Pero los 3 millones, perdón. Pero podría darse que tú tengas 30 cosas y entonces ahí se te vuelve muy complejo y ahí quizás tengo que empezar a agrupar la actividad y ese tipo de cosas. Entonces, fíjense. Nosotros decimos, estos 3 millones son causados por la depreciación, por el sueldo del gerente de producción, por la mano de obra indirecta, por los materiales indirectos y los servicios de fábrica. Entonces, de los 3 millones, fíjense acá, el que más causa costos son sueldos. Mano de obra indirecta. ¿Sí? El gerente de producción también es mano de obra indirecta, solamente que está calificado y los otros no están calificados. ¿Sí? Entonces fíjense que de los 3 millones, 2.200.000 existen porque hay, digamos, supervisores. ¿Por qué existen los supervisores? Asegurarse que el proceso productivo se haya realizado de buena manera, ¿no? Ya. La calidad, ¿no? ¿Pero a quiénes supervisan? Trabajadores. A los trabajadores. Máquinas. Entonces, fíjense lo que voy a decir. Voy a decir que los CIF son causados por la mano de obra indirecta, al menos la mayor parte. Fíjense que estos 2 millones, tengo el cálculo adelante, pero debe ser algo así como el 70 y tanto % de los costos. ¿Sí? Y la mano de obra indirecta es causada ¿por qué cosa? Por los trabajadores, por la mano de obra directa. Entonces, por transitividad, los CIF son causados, generados, impulsados, si quieren, por la mano de obra indirecta. ¿Se entiende? Entonces, eso ya es un paso más complejo para entender la empresa, cómo funciona o cómo debería funcionar su sistema de costeo. Hacer una relación de causalidad, analizar todos los CIF y no decir, ya metámoslo todo, dividámoslo y listo. No, pues que mira, yo le dediqué 5 horas a este producto y 1 hora a este producto. No, pero da lo mismo. Si tú le dedicaste 1 hora 5 minutos y al otro 55, da lo mismo. Si tú le dedicaste 5 horas a uno y 1 hora al otro, es distinto. ¿Se entiende? Y el sistema de costeo, dentro de lo posible, debería ser más exacto en ese sentido. ¿Sí? Entonces, en este caso, es cierto, las horas MOD deberían ser el mejor causante del costo. Si en realidad la mayor parte viniera, por ejemplo, de la depreciación o del arriendo de fábrica, o de los materiales indirectos, por ejemplo, quizás la cantidad producida sería una buena base de asignación. Si la depreciación quizás fuera el mayor ítem significativo, entonces las horas máquinas podrían sonar súper bien, ¿sí? O los mantenimientos y ese tipo de cosas, todo lo que estuviera relacionado con las horas máquinas, ¿entiendes? Porque el que genera los costos, ojalá fuera la base de asignación. Entonces, fíjense, eran el 73,33%. Tienen la mejor relación causa-efecto. ¿Qué genera los 3 millones? Bueno, el 73% de eso se explica porque existen los trabajadores. Y entonces, como existen los trabajadores y conozco esas horas trabajadas en tiempo real, las horas MOD, esa es tu mejor base de asignación. Catherine. Entonces, para elegir una mejor base de asignación, me tengo que fijar en cuál es el que tiene un mayor porcentaje. ¿Dentro O del sea, total? sí. Eso. Eso es para nuestro efecto, ¿sí? Porque nosotros lo vamos a acotar también para los ejercicios, para la prueba, para la tarea que les vamos a subir ahora. Entonces vamos a decir, mira, en la realidad uno podría mirar ciertas características, ciertos atributos que uno quisiera mirar. Ojalá la causalidad.
O sea que lo que estoy usando como base de asignación sea realmente lo que causa el costo. Pero podría ser que lo vea en tiempo real, ¿sí? O con digamos, oportunidad, sea rápido, ¿sí? Entonces la realidad o la oportunidad que llegue oportunamente la información es súper relevante. Entonces podríamos decir, mira, los servicios básicos los causaba los metros cúbicos de agua, los kilowatts consumidos, pero eso me llega tarde la información, no sirve, ¿sí? Después vamos a decir, bueno, podría ser que yo conozco ese dato, pero es muy complicado de calcular. Entonces, quizás la relación costo-beneficio es otro parámetro que uno va a buscar, que sea poco costoso administrativamente, en el sentido de las planillas que hay que manejar, los programas informáticos y el tiempo que le dedico a, ¿sí? En trabajadores, por ejemplo, comparado con el que hacer esa mejor asignación sea muy beneficioso para la empresa, porque pensamos que podríamos aumentar la producción de ciertos productos, cambiar los precios, ir a una licitación, eliminar ciertas líneas de negocio, etc. ¿Se entiende? Entonces, ojalá que el que tenga la mejor relación costo-beneficio. Y luego, la precisión o la exactitud. Entonces, ¿qué tan confiable el dato que tengo? Muy confiable, listo. Eso va a ser una de las características que se debiese considerar para escoger la tasa o la base de asignación de esos costos indirectos, ¿sí? Para nuestro efecto vamos a decir, mira, el que represente más del total, esa debería ser la mejor base de asignación. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Sí. Sí, profesor. Hasta el momento creo que sí. Sí. Ya, entonces hasta ahí llegamos. Lo que nos queda para ver la siguiente clase del lunes va a ser la parte más suave de costeo real y costeo normal, que eso nos debería tomar como una media hora del lunes, y con eso terminaríamos de pasar toda la materia para la prueba 1, digamos. Así que con eso tienen el material de estudio. El material de estudio, lo que decíamos el otro día. Ojalá lo puedan contestar en el Forms que está dentro del metacurso, que son las preguntas de alternativa, porque así nosotros vamos a ver qué temas saben más o saben menos para poder reforzar eso. Y la próxima semana entonces nos va a quedar prácticamente para hacer pura ejercitación después de esa media hora. Entonces lo que habíamos pensado con el resto de los profesores es que quizás de ese material de estudio nosotros resolvamos 10 preguntas más o menos lo que uno puede hacer en un bloque de clase, de las más complejas que les toquen, y cada profesor va a resolver 10 distintas, y entonces después subimos los videos, ojalá, de casi todas las preguntas que se respondan de ahí. Por eso cuando utilicen el material de estudio, no contesten las preguntas de ABC, porque dado el avance de todas las secciones, lo quitamos de la prueba 1 para descomprimir eso. ¿Sí? ¿Cómo, profe, el último? ¿No entra el ABC? No entra ABC, pero lo posteé igual en webcurso como el sábado. Profe, esta semana no hay text, ¿cierto? No, no, no. Bien. No, solo vamos a quedarnos con la tarea, no hay más tech. La tarea debiera ser un buen referente para ustedes. De nuevo, si alguien tiene muchas cosas que hacer, no tiene por qué hacer la tarea. Ojo, siempre. En el fondo es como voluntaria y podría esperar hasta el control de ejercicio y sacarse un 7 igual. Pero me parece que un buen referente de qué objetivos de aprendizaje uno espera para la prueba 1 puede ser la tarea. En grupo van a tener prácticamente una semana. Y porque Profe, perdón. ajá, ¿Qué tarea? la voy a subir ahora la voy a subir, todavía no la subí. Por eso me extrañaba qué tarea, No profe. sé si les voy a postear, ahora la estoy contando porque la terminamos ayer en la noche, entonces ahora la vamos a pasar al compilado final y la subimos. Profe, ¿La tarea va a ser una compilación de ejercicios de esta índole o una como de todos los ejercicios para la prueba? De todo para la prueba, no es solo de la última materia. Perfecto. profe, respecto al TEC voluntario, ¿no va a subir una pauta respecto de eso? ¿Está arriba? Es que no les Ah, ya escribí está. porque cuando suban las notas les voy a postear que ya está la pauta, pero está arriba desde no sé, el lunes a las 9:30. Ah, no me di cuenta. Es Listo, que, profe, claro, gracias. porque yo no le avisé, pero cuando tengamos las notas mejor, así le subo las notas de todos los TEC, incluido el 3, y así uno más o menos ya sabe cómo va. Ok, profe, gracias. Catherine, creo que. ¿No? Veo muchas manos levantadas.
No, perdón, me equivoqué. Ah, ya, baja. Ignacio, o también lo mismo. Ya, profe, tengo una duda. Entonces todo lo que vimos ahora va a entrar como conceptual, no para ejercicio No, sí, largo. vamos a hacer ejercicio. O sea, mira, acá en las láminas sigue habiendo un ejercicio al final y vamos a seguir y vamos a hacer como el par de asientos que vamos a hacer en este curso. Aquí está uno de los asientos. Así que eso, pero este es como, esta parte es corta. Quizás la parte conceptual era la más complicada, como entender hacia dónde vamos. Y entonces, por eso yo diría que como que la parte de contenidos, la primera media hora, 45 minutos del lunes, debiera estar más que terminado y eso nos deja como un bloque y medio para ejercitación de cara a la prueba. Profe, para ejercitar dijo que había algo en el metacurso, ¿cierto? Ajá. Material Ah, de ya. estudio prueba 1 se llama. Ok, 50 perfecto. preguntas de alternativa. Qué gratificante, gracias, profe. Hay para la prueba 2, hay para el examen, hay de todo. ¿Sí? O sea, también está en nuestra sección, pero lo pusimos en el metacurso para que todos lo tuvieran por si acaso algún profesor se lo olvida. ¿Sí? Alejandra. Pero entonces, si uno supiese más o menos cómo hacer el TEC 1, el 2 y el 3, debería estar más o menos bien para la prueba. Claro, tendría 2/3 de material cubierto. Le faltaría saber esto, sí, costeo real y costeo normal, pero tendrían una parte importante, claro, me parece que sí. Ah, ya. O sea, claro, si les fue bien en eso, de hecho no debería irles mal en la tarea. Y la tarea sí que contiene todos los contenidos cubiertos para la prueba. ¿Y las tareas son como puntos premios, no? ¿O es ¿Sí? solo por hacerla? ¿No? Puntos para el Ah, ya. control 1 de ejercicio. Todo lo que se haga antes del control 1 de ejercicio es puntos para ese control. Ya. Profe, en la tarea salen en los niveles de cada ejercicio. No, en la tarea no. Claro, en el material de estudio tampoco. En los sets de ejercicios sí. Pero sí en el material de estudio te explica más o menos cuál es la mezcla que uno espera. O sea, si se quieren hacer una idea, en una alternativa fácil, uno debería demorarse menos de 1 minuto. En una alternativa de nivel intermedio, debería demorarse menos de 3 minutos. Y en una alternativa compleja, que ahí dice, pero una fácil el 90% esperamos que lo contesten, una intermedia el 60%, una compleja el 30%, uno debería demorarse en torno a 5 minutos. ¿Sí? Una prueba normalmente tiene 25 alternativas, como en promedio debieran tener unos 4 minutos más traspasar la respuesta, etc. Eso debería ser más o menos pensado en 2 horas. Profe, ¿y al final el formato de la prueba va a ser con pura alternativa o va a ser un mix? Todavía no sabemos. Si hoy día es miércoles, hoy día a la noche tenemos la última reunión. Por ejemplo, miren, para ser 100% transparente, ayer yo tuve las pruebas del Magíster de Finanzas y el 60% fue en alternativas y el 40% en desarrollo puro. Pero podríamos haber pasado eso a alternativas también. Entonces, ¿qué es lo que a mí más me agrada? Porque eso te da datos muy, y así si alguien cree que le dio 10.000 y en realidad las alternativas van entre 50 y 100, sabe que está súper perdido. Creo que hay ciertas cosas que juegan a favor de usted en la alternativa. No te da cualquier disparate de números. ¿Se entiende? Entonces hay gente que le permite rectificar. Así que, si se puede en digital hacer pura alternativa, bienvenido sea. Y les vamos a decir, mira, tanto porcentaje fáciles, difíciles, cualitativas, cuantitativas, de tales conceptos, etc. Vamos a postear todo eso, vamos a subir las instrucciones con tiempo, etc. Sí, así que esperaría decirle eso tipo el fin de semana. Perfecto, profe. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Todo claro? Listo. Fue todo por hoy. Gracias. Que Chao, estén profe, súper bien. gracias. Profe, Chau. ¿Le puedo hacer una consulta de Gracias, profe. materia? Gracias. Ajá, sí, obvio. Lo que pasa es que en el LEC 3 Ujú. ahí tengo una duda sobre el tema de la producción total, pero hay uno que dice producción del periodo, o algo así era. ¿Ya? Y una ¿Costos del compañera me periodo? dijo, ¿ah? ¿Producción o costos? Eh, fa- era producción, si no me equivoco. A ver, deja abrir el texto. Que lo revisamos con una amiga para comparar respuestas ¿Ya? y ella ahí usó un método diferente y yo usé otro método. Esto es del ejercicio 2, ¿no es cierto? El de Cupido. No, el 3. El 3. ¿Cómo el ejercicio 3? El TEC 3, pues, pero el TEC Ah, 3 claro, tenía TEC 2 3, ejercicios. ejercicio 2. Ya.
Entonces, decía mano de obra, costo de conversión, gastos variables, costos inventariables, costos fijos de producción, costos totales del periodo. ¿Eso es la pregunta? Exacto, costos totales del periodo. Ya, la empresa utilizaba costeo por absorción, si no me Sí, equivoco. por Entonces, absorción. los costos totales del periodo son los GAV, nada más. Ah, miércoles. ¿Y tú qué consideraste? Lo entendí que era todo, que eran los Como GAP los más. recursos totales. Exacto. Mm. En todo caso, después de que surgían esas dudas, quizás no era suficientemente claro. Pero yo en la pauta solo coloqué eso. Porque Mm, quizás el totales era un problema. Quizás había que decir costos del periodo nomás. Porque en el fondo se refería a separar los recursos totales en los que son del producto y los que son del periodo. Entonces serían solo los GAP si fuera costeo por absorción. O serían los GAP más los SIF si fuese costeo variable. claro, es que yo, de hecho, yo entendí que era todo, como pensando que, Pero es que ahí está en bueno, el que puede ser, enunciado. En el enunciado dice recursos totales utilizados durante el periodo. oh, ahí tengo, ¿a dónde puedo revisar eso? Como buscar bien qué puede significar esto, porque igual siento que son como sutilezas que te cambian Eh, el cómo abordar el ejercicio, por supuesto. la lectura, yo creo. ¿Sí? Sí, eso como o sea, el capítulo 9 hablaba de los costos del periodo y los otros costos. El capítulo 2 3 que no tuvieron control, pero están asignados en el programa, hablaban de los recursos totales. Me parece que quizás por ahí puede ir la. Que, bueno, es que igual me pasa con otras cosas, pero la he ido anotando y manejándola mejor. Pero, em, Claro, es que, mira, aquí por eso quizás uno podría ser más claro, porque aquí uno podría haber pensado tres cosas. Uno dice, mira, si es costeo por absorción y solo me hablan de costos, entonces no hay claro, ningún costo del periodo. Si alguien me dijo cero, cero. Como que recursos totales es la menos probable, porque es un dato que te están dando en el enunciado. Entonces, no es que nunca lo hayamos preguntado, quizás sí, pero como que te diga, agarra ese número y pégalo en la F, sería como, no tendría tanto sentido. no, por supuesto. Sí, de hecho, creo que en algún minuto lo hice, pero lo borré y calculé otra cosa. Claro, entonces, atribuible. No, claro, le agregué los gaps. ¿Pero solo los gap o tú subaste todo? No sumé todo esta era la pregunta F, F. ¿cierto? Entonces a ti te dio 170.900.000. Exacto. Mm, Claro, me dio los 170.900. Pero sumándolo por unidad. mm, claro. Bueno, Bueno, errores. ya no te va a pasar en la prueba. No, no. Pero entonces cuando hablamos de periodo, solamente a los variables. O sea, a los gastos variables. ¿O estoy equivocado? No, no. Si es de A los gastos, absorción, sí, po. claro. Y si fuera variable, también incluyo los SIF. Si fuera variable, claro, incluyo los SIP fijos. ¿Por qué pasa eso? O sea, en la absorción los SIF se inventarian, por eso no pasan a, bastante bajo el margen bruto. Claro. Pero en, en el variable, ¿por qué pasaría del periodo un SIF fijo? Ah, Porque claro, los SIP fijos, dado que no tienen capacidad de generar beneficios económicos futuros, porque tú dices, yo ya tengo la fábrica instalada, entonces eso no es lo que me va a costar como en el margen hacer una unidad. Bueno, entonces como no son de la unidad, no son del producto, son del periodo. Entonces llevo todo como gasto al resultado. claro, ya sí tiene sentido. Es Sí, como sí, una sí. filosofía de Sí, sí, pensamiento. tiene todo el sentido del mundo.
Ya, profe, para la tarea me sacaré el 7, espero. Así espero. Ya, gracias, profe. Que estés bien. Chao, chao. Usted igual.